Leire, la verdad es que ahora se cumplen más o menos 7 años desde que arrancó Mapfre Open Innovation y en todo este plazo, lo que hemos visto es que se han desarrollado dinámicas, se han desarrollado herramientas, se ha generado una cultura dentro de la empresa, se ha buscado y encontrado y potenciado talento dentro de la organización con la que hemos conseguido en cierta medida que la innovación impacte en la estrategia de Mapfre, en el funcionamiento del negocio, y se han creado productos, servicios que han tenido impacto en el negocio en sí mismo, algunas veces con penetraciones mayores de lo que tiene el producto convencional. Y en medio de todo eso viene el cambio de Chief Innovation Officer, apareces tú como nueva persona al frente de esa responsabilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Te da un poco de vértigo? ¿Cómo te encuentras? Siempre estas cosas dan un poco de vértigo, ¿no? Más aún cuando pues, llegas a un área que, como tú describías, ¿no? ha abarcado ya muchos retos, ha hecho muchísimas cosas. Cuando pensamos en innovación hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 7 años. Se ha construido un equipo muy sólido, que además trabaja muy bien con todas las diferentes áreas de la organización, con los países. Hay oficinas también de innovación en los países más importantes, en las unidades más importantes, que generan mucha atracción y nos permiten estar muy cerca de los clientes. Y bueno, pues cuando llegas con un equipo tan maduro y con tanto conocimiento, siempre da un poquito de vértigo, ¿no? Pero aparte del vértigo, lo que da también es muchísima ilusión, porque Mapfre es una compañía que siempre ha apostado por la innovación de una forma muy decidida. Entonces, sabes que va a apoyar el camino que tenemos que seguir ahora, y sé además que tenemos las piezas adecuadas para poder sacarle todavía mucho más partido a la innovación, ¿no? Tanto con ese equipo como con la idea de los países, de las áreas corporativas, con el propio CESBI, que es parte del ecosistema de innovación que tiene Mapfre y que es una parte importantísima, porque además toca algo que es absolutamente core, ¿no? Es absolutamente esencial para nuestro negocio, que es todo lo que tiene que ver con la movilidad y con el automóvil. Así que yo estoy encantadísima, con un poquito de vértigo, pero mucha más ilusión que vértigo. Bueno, la verdad es que cuando pensamos en una figura relevante para este capítulo, que habla mucho de la satisfacción del cliente, la satisfacción en los talleres, y también escogimos tu perfil porque simultaneas este puesto con el de CEO de Maudi, ¿no? La compañía global de asistencia que tenemos a nivel mundial, y por tanto pues tienes mucho trato de alguna manera con los talleres, sabes lo que es esa relación de direccionar hacia ellos los vehículos una vez que hay un siniestro. Y nos interesaba también, pues bueno, esa perspectiva que tú tienes desde esa posición de cómo es la satisfacción de los clientes con nuestros talleres, cómo se mide, bueno, cómo lo trabajamos. Bueno, pues ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y también cambia mucho de país a país, pero lo que está claro, nosotros como referencia, Maudi está en 23 países y obviamente no es lo mismo un taller en Brasil o España que un taller en Nicaragua, ¿no? Brasil y España son mercados muy sofisticados, formalizados, etc. Y hay otros mercados que no están tal vez tan desarrollados en materia de talleres, pero que luego tienen mucho foco en satisfacción del cliente. Igual no tienen las mismas tecnologías que pueda tener un taller en Brasil, pero sí que también están muy enfocados en la satisfacción del cliente, y muchas veces además, como hay muchas compañías aseguradoras y como hay mucha oferta de taller, pues te encuentras que en países de Centroamérica pequeñitos la competencia es muy alta y el grado de satisfacción que tienes que darle al cliente es mucho mayor, ¿no? Hay mucho esfuerzo por parte del taller en cumplir con eso. En cumplir con eso, a veces, como digo, con menos tecnología a veces, pero con mucho más foco en la satisfacción del cliente. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones, ¿no? Que la tecnología es muy importante, y vamos a hablar mucho seguro hoy de tecnología, pero no es lo que te da la satisfacción del cliente. Lo que da la satisfacción del cliente es pues principalmente las personas, cómo nos acercamos a un cliente, cómo le atendemos, cómo hablamos con ellos, cómo desarrollamos una empatía y una relación con ese cliente y buscamos formas de satisfacerle, ¿no? Y somos las personas los que determinamos en muchos casos si el cliente se va satisfecho o no. Obviamente los procesos, la tecnología y el hecho de que puedas o no puedas reparar el coche y hacerlo en tiempo y forma y dinero, pues también es vital, pero eso ya se da por hecho.
Y ahí yo creo que a la hora de medirlo, nosotros antes, hace mucho tiempo, cuando no teníamos otras formas de medirlo, lo medíamos a través de las quejas, ¿no? Al final, pues cuando si de un taller había muchas quejas, pues sería que no era tan bueno. O los tiempos de reparación, también podría ser una buena medida de si lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Pero esas eran todas herramientas que te permitían medir de alguna manera los problemas del cliente, la insatisfacción del cliente. Pero no la satisfacción. Entonces, para medir la satisfacción, yo creo que una de las herramientas más potentes que tenemos y que disponibilizamos para nuestros proveedores y nuestros clientes es el NPS. El NPS es una encuesta estándar que además nosotros a nivel mundial lo hacemos con la misma compañía, que se envía a todos los clientes y que dicen de 0 a 10, de 1 a 10, cómo de satisfechos están con la compañía. Si el cliente es muy exigente, si tiene un notable alto sobresaliente, eso es un promotor. Todo lo demás hasta el 6 es un neutro y por debajo del 6 es un detractor, con lo cual incluso si técnicamente has aprobado, el modelo te lo califica como si fuese un detractor, ¿no? ¿Qué tiene eso de bueno? Pues que puedes medir no solamente a ese cliente insatisfecho o poco satisfecho, sino también cómo satisfechos, emocionados y sorprendidos positivamente están los clientes con tu negocio. Y eso para nosotros es muy importante. Y lo facilitamos, como te decía, a muchos de nuestros proveedores, a muchos de nuestros clientes. Yo entiendo que también lo bueno es, como decías, como lo medimos en todas partes, te permite comparar los NPS de cada país y también en función del nivel de exigencia de cada país, cómo actuaciones similares no tienen el mismo resultado, ¿no?, de cara al cliente. Hay países mucho más exigentes que otros, hay países mucho más dados a dar puntuaciones altas que otros, ¿vale? Entonces, hay una comparativa entre países, sobre todo países que suelen ser bastante afines, y luego lo que podemos hacer también es comparar de una manera igualitaria entre todos los talleres de un mismo país. Y ahí sí que se ve muy bien. Por zonas geográficas, por tamaño, por tipología. Tipología, etcétera. Entonces ahí está clarísimo que si tú haces algo y te sube el NPS en un taller, puedes ayudarles al resto de los talleres a poner exactamente esas mismas capacidades o herramientas a disposición del cliente, ¿no? Y eso es fantástico, es una herramienta muy potente en ese sentido. Eso en cierta manera lo que permite es también ver hasta qué punto esa misión, esa visión que tienen de su negocio es coincidente con la que tiene Mapfre, ¿no?, en cuanto a su forma de volcarse con el cliente y de intentar conservarlo y dejarle siempre satisfecho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros hacemos mucho hincapié también en toda la selección, ¿no?, de los talleres, porque tienes que encontrar gente que comparta tu pasión por el cliente, tus ganas de hacerlo bien, ¿no?, y de destacar en ese sentido. Y ese es el primer paso indispensable, filtro, ¿no? Ese es el primer filtro indispensable. Y después damos mucha formación también, porque yo creo que la relación que tiene Mapfre y Maudi en este caso con los talleres, con los proveedores, no puede ser una relación solamente de exigir. Tiene que ser una relación donde comuniquemos, compartamos, les hagamos ver y les hagamos parte de nuestra misión y visión y donde les demos también las herramientas para alcanzarlo, donde, por ejemplo, pues podamos darles, como te decía, ¿no?, capacidades para medir la satisfacción de los clientes, o donde podamos darles formación sobre cómo mejorar la reparabilidad o los tiempos para resolver una incidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que con todo eso también pues ayuda mucho a que los talleres, o bueno, también en nuestro caso las grúas, porque trabajamos con muchísimas grúas, pues vayan alineándose cada vez más con esa visión y esa misión, y no sea solamente algo conceptual, sino que sean también capaces de bajar la tierra con todas esas herramientas que les estamos dando, efectivamente. Sí, pero fíjate, hacías incidencia antes en la importancia que tienen las personas detrás, pero también hay una parte técnica, ¿no?, tecnológica, es decir, gran parte de la satisfacción del cliente es que además le reparen bien y en plazo, adecuadamente, etcétera. Y bueno, parece que el mundo de la postventa del automóvil se ha tecnificado cada vez más, ¿no? ¿Qué tecnologías crees que están impactando más en el funcionamiento del taller y que al final, de alguna manera, influyen en la satisfacción final del cliente? Pues sí, como dices, se está tecnificando enormemente, ¿no? Los coches, primero, en
no relacionado exactamente con el taller, pero hay un componente digital muy fuerte, desde cómo puedes abrir un siniestro hasta cómo puedes darle seguimiento a ese siniestro, pues cada vez está más digitalizado y eso también le impacta eso es una tendencia global, ¿no? Total. Sí. Y eso también le impacta al taller a la hora de ciertos pasos que tiene que dar y las expectativas que puede tener ese cliente en cuanto a qué tiene que pasar con su coche, ¿no? Y luego, como sabéis vosotros mucho mejor que nadie y seguro que lo habéis compartido con todos los alumnos de este máster, pues está la electrificación del coche. Eso hace que los coches no puedan repararse en cualquier sitio ni de cualquier manera, que hay que tener protocolos de reparación y de seguridad muy estrictos. Está también la propia tecnificación, ¿no?, del coche. Los coches vienen cada vez con mayor tecnología embarcada, donde pues para ser capaces de arreglar un vehículo tienes que enchufarlo a algo que te dice exactamente qué es lo que está mal. Cada vez que calibras o tocas algo, pues estás también tocando tal vez el software, y eso hace pues que tengamos que tener a técnicos con mucha más formación y con unas capacitaciones muy específicas y también con una tecnología muy específica, ¿no? Y luego, por último, pues también la propia reparabilidad de los vehículos. Cada vez, no sé si aquí decir se complica o se facilita más. Desde el punto de vista del asegurador se complica más porque cada vez estamos hablando de gestiones más complejas, de piezas que antes podían ser individuales y que ahora son bloques de piezas, que eso nos aumenta el coste, etcétera, ¿no? Y esa también es otra tendencia más que hay que tenerla en cuenta. Entonces yo creo que los coches van hacia una electrificación mayor, hacia una tecnología embebida en el coche mucho mayor y hacia una reparabilidad que va a requerir mucha más formación continua, no más una formación continua como la que dais vosotros para todos los que trabajan en los talleres. Lo que está claro es que es un campo cada vez más abierto de tecnologías y no es que se requiera una formación muy superior a la que se tenía antes, pero sí que es una formación bastante diferente y los perfiles son bastante diferentes, ¿no? Por eso también yo creo que es importante esa parte que hablabas de desarrollar y encontrar talleres que estén también familiarizados con esa empatía con el cliente, con esos soft skills de cómo tratas con la gente, de cómo te pones en su lugar, porque eso es parte fundamental de la satisfacción al final del cliente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hay que estar, yo creo que es muy importante varias cosas, ¿no? Una, anticiparse a lo que puede querer el cliente. Tú además, si estás siempre de cara al público y les escuchas y has tenido interacciones con muchos de ellos, vas a ir desarrollando, ¿no?, esa capacidad de anticiparse a lo que puede querer. Ahí te voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero para mí, que no soy la persona que más sabe de coches del mundo, trabajo mucho con toda la industria, y trabajo mucho con toda la parte de distribución, con toda la parte de reparación, etcétera, etcétera. Pero yo cuando llevo un coche al taller, una de las cosas que siempre ocurre es que te desbaratan todos los settings que tenías en el taller. Entonces digo yo, ¿algún día algún taller se dará cuenta que me lo están desbaratando y me pondrán los settings como yo los tenía personalizados antes de devolverme el coche? Igual bastaría con sacarle una foto a los settings que tenía y darme la maravillosa sorpresa que me los han devuelto. Cuando hablo de los settings no hablo de cómo está puesto el las memorias del asiento, las memorias de la radio. Las memorias de la radio, pero sobre todo hablo también, por ejemplo, en los coches que tienes las hadas puestas, ¿no? Con una sensibilidad específica. Con una sensibilidad específica, pues a mí me gusta llevarlos a tope de seguridad, hay gente que menos, entonces yo lo pongo a tope de seguridad, luego cuando voy al taller me lo ponen en el estándar que es menos, entonces de repente me doy cuenta que no me está frenando donde quiero. O, por ejemplo, me pasó la última vez, iba a ir a abrir el coche y habían cambiado el setting y entonces en lugar de abrirse todas las puertas, pues abría solo una. Lo que acabo de decir es una tontería, ¿eh? Pero, y además no es ninguna queja hacia los talleres, pero lo que quiero decir es que no es una queja porque al final es lo que ocurre siempre, pero es una enorme oportunidad, una cosa tan tonta como esta, de mejora, de darle al cliente un factor sorpresa en positivo, ¿no? Donde sacas una foto de cómo estaba el setting y luego se lo devuelves mucho mejor. Entonces, más allá de eso, ¿no?, que es la parte de anticiparse, y que he contado algo que puede ser un poquito anecdótico, pero que espero que sea ilustrativo de cómo se puede sorprender al cliente sin ningún coste adicional, está también toda la parte de
desarrollar una empatía con ellos, de escuchar cuando existe una queja, de tratar de aprender de esa queja y de tratar de ver cómo somos capaces de solucionarla. No siempre se va a poder solucionar, también hay que asumir que a veces el cliente, porque si siempre tiene la razón, pero hay veces que no. Y ahí lo que tenemos que ser capaces es de explicarlo de la mejor manera posible, con transparencia, con claridad y de una forma también que los clientes sean capaces de entender. Y yo creo que... ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo gestionamos esto desde tu experiencia? Sí, pues yo creo una parte importante, a ver, nosotros ahí podemos ayudar también con formación específica y con formación como la que estáis dando sobre pues, cómo mejorar el front-end, ¿no?, de una relación con el cliente. Pero es mucho el día a día, ¿no? El ser capaces, como te decía, de escuchar y de ir modificando y cambiando las cosas. Y cuando hay algo que no se puede hacer, pues ser capaces de explicarlo con la mayor claridad posible, sobre todo, y aquí sí que incidiría, asumiendo que el cliente no sabe tanto como tú. O sea, los talleres, igual que los constructores y los reformadores de hogares y probablemente los agentes de seguros, somos sectores en los que nosotros tenemos normalmente mucho más conocimiento sobre lo nuestro que el que tiene el cliente. Y eso lo puedes utilizar para deslumbrarlo con palabras raros que al cliente le puede generar, ¿no?, mucha molestia, mucha insatisfacción y una sensación de que igual no sé qué me está intentando contar. O puedes traducirlo, si de verdad sabes lo tuyo, ¿no?, que es la capacidad de traducirlo a palabras que el que tienes enfrente te entiende. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos hacer a la hora de transmitirle cualquier mensaje a un cliente, pero más aún cuando hay una queja que hay que resolver. Está claro, porque ahora que tienen tantos dispositivos diferentes los coches, cuando al cliente le dices que es que no le funciona la EB, no tiene por qué saber qué significa eso, ¿no? Si le dices el sistema de frenado de emergencia, pues eso ya sí es comprensible, ¿no? Pero requiere de una adaptación y tanto el mundo de la parte tecnológica del vehículo como el mundo asegurador somos muy dados a tener lenguaje propio. Muchísimo, ¿no? Tenemos que estar constantemente recalibrando nuestro lenguaje cuando hablamos con los que no son expertos. Pero bueno, parte de esa transparencia, parte de esa forma de decir las cosas como son, pues lo que genera es ese vínculo de confianza, ¿no?, que te hace retener al cliente. Yo creo que una parte importante, y podrías contárnoslo, de esa transparencia es esa capacidad que hay, concretamente en la parte de Maudi y en toda la parte de asistencia, desde el momento que das un aviso y llamas a nuestro centro de asistencia para decir que tienes un siniestro, cómo hay un seguimiento perfecto de todo eso y te vamos poniendo al día de cómo van ocurriendo las cosas, ¿no? Bueno, efectivamente, eso también varía de país a país, pero obviamente ahí donde la tecnología, el país y el cliente lo permiten, la idea... He dicho que varía de país a país, pero no, porque la información que se da siempre es la misma. El método de entrega de esa información es la que varía de país a país. No la herramienta, si es digital o si es un contact center. Pero al final, lo que nosotros estamos buscando es reducir el nivel de ansiedad que tiene un cliente cuando su coche está siendo reparado. Hay veces que ese nivel de ansiedad pues, se puede reducir si tiene un coche de sustitución, pero no siempre, y además no siempre se puede dar un coche de sustitución o no siempre está cubierto un coche de sustitución. ¿Y cómo reducimos la ansiedad? Pues informándole en todo momento al cliente, bien sea por teléfono, bien sea por email o bien sea a través de una aplicación, de qué le pasa a su coche, dónde está su coche, cuál es el siguiente paso, qué puede esperar, dónde se le va a entregar, cuándo se le va a entregar. Y también, y esto yo sé que es más difícil, pero cuando el cliente tiene un coste, porque no está cubierto por el seguro o porque no sea por un accidente, sino por una avería, pues una cierta predictabilidad en los costes, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo que decía antes. La mayor parte de los clientes no son expertos y por lo tanto todo lo que podamos hacer para transparentar y reducir la ansiedad va a producir mucha más satisfacción en el cliente y mucha más retención a largo plazo. Está claro que al final se apoyan actitudes, ¿no? Es que si yo tuviera que sacar una serie de grandes líneas de esta conversación, es que hay claramente tendencias en lo que es el trabajo del taller que van en la línea de la complejidad del trabajo a realizar, de
su apertura hacia nuevas áreas en las que no estaba, bien sea por la conectividad, bien sea por la electrificación, claramente, que hay muchas tecnologías detrás que hay que conocer, pero que al final la calidad, la satisfacción del cliente, que son los puntos en los que estamos incidiendo hoy, dependen en gran manera de la persona, de los profesionales que hay detrás, de cómo respiren esa necesidad y esa forma de enfrentarte a tu trabajo desde el punto de vista de estar volcado con las necesidades del cliente, esa empatía, esa escucha, esa reflexión interna de qué tengo que hacer para que él se vaya o ella se vaya contenta de mi taller, y eso es muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, la tecnología, la formación y los procesos son los pilares básicos necesarios para la calidad y, por lo tanto, para la satisfacción. Pero son eso, los pilares básicos, ¿no? Donde te juegas el diferencial es también esa relación humana. Y esa es la parte que yo creo que cada vez más todos los que estamos en sectores muy técnicos, muy específicos, pues nos concienciamos y estamos consiguiendo cambiar en la relación con los clientes, para, como tú también decías, generar esa relación de confianza que nos permita establecer un cliente a largo plazo. Pues muchísimas gracias, Leire, por tu participación, y todo el equipo de CSUMAP te deseamos en este nuevo puesto como directora de innovación los mismos resultados y éxitos que has cosechado con Maudi, y no solo porque seas mi jefa, pero te deseo todo lo mejor. Pues muchísimas gracias, José María, un placer, y un placer también poder colaborar con CESBI. La verdad es que es un proyecto fascinante y seguro que vamos a hacer muchas más cosas juntos. Gracias.